Cada vez que lo pienso, me doy cuenta de que todo comenzó con una decisión insignificante, pero a veces lo más pequeño puede encender el mayor de los incendios. Soy Mila, y aunque mi vida parece normal desde afuera, en mi casa las cosas siempre han sido complicadas. Mi madre es la persona que más amo en el mundo. Ella siempre intenta que nada me falte, y aunque no tenemos mucho dinero, me sorprendió con un regalo que jamás habría esperado. Un par de botas caras, elegantes, perfectas. Me sentí tan feliz que quise contárselo a mi tía. Ella y yo tenemos una relación peculiar. A veces la quiero, a veces no puedo soportarla. Es como una tormenta que nunca sabe si llegará tranquila o con relámpagos. Ese día mi tía vino a casa y vio la caja con el logo de las botas. Lo reconoció al instante. ¿Puedo abrirlo?, me preguntó, con ese tono suyo que siempre parece más una orden que una petición. Dudé. Mi madre siempre me ha enseñado que esas cosas son personales, pero, al final, dije que sí. Cuando sacó las botas, sus ojos se iluminaron, pero no como esperaba. No fue admiración. Fue algo diferente. Algo incómodo. ¿Quién te dio esto?, Swing me dijo, y antes de que pudiera contestar, comenzó a hablar sin parar, soltando comentarios sarcásticos que se volvían cada vez más hirientes. Me dijo cosas que dolieron, pero ya estoy acostumbrada. Con ella es normal. No le respondí, solo la dejé hablar. Más tarde, cuando mi madre llegó a casa, le conté lo que pasó. No sé por qué lo hice. Quizá porque sentía que necesitaba que alguien estuviera de mi lado. Al escucharme, mi madre se puso seria. Me miró fijamente y dijo, «Esas botas son tuyas, Mila. Nadie tenía que abrir ese paquete, ni siquiera con permiso». No entendía por qué estaba tan molesta, pero luego me lo explicó. Resulta que mi tía ya había hecho cosas parecidas antes. Abrir cartas, paquetes, incluso documentos que no eran suyos. Mi madre le había pedido varias veces que respetara la privacidad de los demás. Esa noche mi madre decidió llamarla. La discusión fue rápida, pero intensa. Desde mi habitación pude escuchar cada palabra, voces alzándose, reproches viejos que salían a la superficie, rencores que yo ni siquiera sabía que existían. Cuando colgó, mi madre se quedó en silencio por un momento. Luego me dijo, «Tu tía no tenía derecho. Esto no se trata solo de las botas». Desde entonces, mi tía no me habla, y yo no sé qué hacer. Sigo preguntándome si fui yo quien provocó todo esto. ¿Debería haber dicho que no cuando me pidió abrir el paquete? ¿Fui desleal con mi tía al contárselo a mi madre? Lo único que sé es que nada volverá a ser igual entre nosotras. Y lo peor de todo es que, cada vez que veo esas botas, no puedo evitar sentir que todo es culpa mía. Me encuentro cada vez más atrapada entre el pasado y el presente. En las noches, cuando trato de dormir, no puedo evitar recordar cómo eran las cosas antes. Mi tía solía venir a casa con una sonrisa enorme, cargada con bolsas llenas de dulces o pequeños regalos. Había algo reconfortante en su manera de hablar cuando no estaba enfadada. Recuerdo los abrazos sinceros y sus comentarios sobre cómo yo era la más lista de la familia. Esos momentos me hacen dudar de todo lo que ha pasado. Pero entonces las palabras de mi madre regresan, no como un reproche, sino como una advertencia. Mila, no puedes dejar que las personas te pasen por encima. Aprender a decir no también es un acto de amor. Me cuesta procesarlo porque, en el fondo, siento que la discusión entre ellas comenzó por mi culpa. Si no hubiera contado lo del paquete, si simplemente hubiera dejado pasar el incidente, quizá todo estaría bien ahora. Intento encontrar un punto medio en mi mente, un espacio donde ambas puedan coexistir, pero no lo logro. Mi madre se siente traicionada por algo que viene de mucho antes de ese día, y mi tía, aunque no lo diga, probablemente se siente atacada por todos lados. Entre ellas, estoy yo, tratando de encontrar una solución, aunque no sé si existe. A veces me pregunto si debería disculparme con mi tía, aunque no sé exactamente por qué. Otras veces pienso en hablar con mi madre y pedirle que lo deje pasar.
que es solo una pelea más entre hermanas. Pero cada vez que estoy a punto de actuar, me detengo, paralizada por el miedo de empeorar las cosas. Todo esto me hace cuestionarme algo más grande. ¿Es posible arreglar algo que parece roto desde hace tanto tiempo? Finalmente no puedo soportarlo más. Decido ir a la casa de mi tía. Quiero hablar con ella, aclarar las cosas. Quizá, si le explico cómo me siento, podamos encontrar una manera de dejar todo esto atrás. Pero mientras camino hacia su casa, un peso se instala en mi pecho. No sé qué voy a decir exactamente, ni cómo me recibirá. Solo sé que no puedo quedarme quieta sin intentar algo. Su casa siempre ha sido diferente, llena de objetos que parecen contar historias. Hay estanterías repletas de libros viejos, figuritas de porcelana y un reloj de péndulo que nunca he visto funcionando, pero que siempre está ahí, como testigo de su vida. A pesar de lo familiar, la atmósfera siempre me ha parecido un poco cargada, como si el tiempo se moviera más lento dentro de esas paredes. Cuando llego noto algo extraño. La puerta está entreabierta. Eso no es típico de mi tía, que suele ser muy cuidadosa con todo. Dudo antes de entrar, pero finalmente empujo la puerta y llamo. «Tía, soy yo, Mila». Mi voz suena más insegura de lo que esperaba. No hay respuesta. Avanzo lentamente. Todo parece normal a simple vista. La mesa del comedor está ordenada, con su mantel de siempre y un florero que nunca cambia. Pero a medida que camino por la casa, noto algo que me pone la piel de gallina. Las botas. Esas mismas que desencadenaron todo, no están donde las dejé la última vez que vine. El lugar donde estaban ahora está vacío, como si nunca hubieran existido. Me agacho, miro debajo de la mesa, en los rincones cercanos, pero no hay rastro de ellas. Un malestar comienza a crecer en mi interior. ¿Por qué las movería? O quizá alguien más lo hizo. Llamo a mi tía de nuevo, esta vez más fuerte. «Tía, ¿estás aquí?» Mi voz resuena en el pasillo, pero lo único que responde es el silencio. No sé si seguir buscando o salir corriendo. Algo no se siente bien, pero no puedo explicar qué es. La casa, aunque intacta, parece más vacía de lo normal. Siento que estoy cruzando un límite invisible, uno que no sé si debería haber cruzado. La sensación de vacío en la casa de mi tía me inquieta más de lo que quiero admitir. A pesar de llamarla varias veces y recorrer cada habitación, no hay rastro de ella. Reviso mi teléfono, esperando alguna respuesta a los mensajes que le envié antes de venir. Pero nada. Cuando intento llamarla, la línea no conecta. Decido preguntar a los vecinos, pero todos me dicen lo mismo. Hace días que no la ven. Algunos incluso comentan que eso no es raro, porque a veces ella desaparece por unos días sin avisar. Sin embargo, algo no encaja. Mi tía nunca ha sido de dejar puertas abiertas o de actuar tan descuidadamente. De vuelta en su casa, me armo de valor para investigar más a fondo. No quiero invadir su privacidad, pero necesito entender qué está pasando. Abro cajones y reviso las superficies donde suelen estar sus cosas, buscando cualquier pista que pueda explicarlo. En un rincón del escritorio, veo un sobre amarillento que parece fuera de lugar. Al acercarme noto que está dirigido a mi madre. La fecha en el sobre me paraliza. Es de hace años, mucho antes de que yo siquiera recordara conflictos en Anne entre ellas. Por un momento, pienso en abrirla. Mis dedos tocan el borde del sobre y mi mente se llena de preguntas. ¿Qué podría ser tan importante como para que mi tía la guardara todo este tiempo, sin entregarla? Pero también me detiene algo, una mezcla de respeto y miedo. ¿Y si lo que contiene es algo que no debería saber? Mis manos tiemblan mientras el sobre sigue entre mis dedos. Entonces, un ruido detrás de mí me hace congelarme en el acto. Es suave, apenas un crujido, pero en el silencio de la casa parece ensordecedor. Me giro rápidamente, esperando ver a mi tía o incluso a alguien que haya entrado sin que me diera cuenta. Pero no hay nadie. El pasillo está vacío, y la única luz proviene de la lámpara tenue sobre el escritorio. El sobre sigue en mis manos, pero el ruido me ha hecho dudar.
Lo dejo exactamente donde estaba y salgo del cuarto con el corazón latiendo a toda velocidad. Empiezo a preguntarme si realmente debería estar aquí, si lo que estoy haciendo no está empeorando todo. Pero, al mismo tiempo, siento que estoy más cerca de algo, aunque no sé exactamente de qué. Me quedo paralizada un segundo después de escuchar el ruido. Cuando me giro hacia el pasillo, mi corazón casi se detiene al ver una silueta. Parece alguien de pie, inmóvil, observándome. Todo en mi cuerpo se tensa, pero cuando doy un paso hacia adelante me doy cuenta de la verdad. Es solo mi reflejo en un viejo espejo al final del pasillo. La sensación de alivio llega como una ola, pero mi cuerpo aún tiembla. Me quedo ahí un momento, tratando de calmarme. Mi respiración es rápida y superficial. Mi mente, sin embargo, no encuentra descanso. La carta que encontré en el cajón sigue ocupando mis pensamientos. ¿Por qué mi tía la habría guardado tantos años sin enviarla? ¿Qué podía ser tan importante como para dejarla oculta todo este tiempo? Empiezo a caminar por la casa tratando de conectar las piezas. Cada rincón parece cargar un peso invisible, como si los objetos supieran más de lo que están dispuestos a revelar. Mientras mi mirada recorre las paredes, los muebles y las sombras que proyecta la luz tenue, no dejo de pensar en mi madre. ¿Qué secretos podrían haber compartido, o tal vez ocultado durante todo este tiempo? Mis pensamientos vuelven una y otra vez a la relación entre mi madre y mi tía, lo que para mí siempre fueron discusiones pequeñas, desacuerdos típicos de hermanas, ahora parece algo mucho más profundo. Hay un vacío entre ellas que nunca noté antes, un espacio lleno de palabras no dichas y rencores que no entiendo del todo. Mis ojos se detienen en una fotografía enmarcada sobre una mesa lateral. Es una vieja imagen de mi tía y mi madre cuando eran jóvenes. Están sonrientes, abrazándose frente a un paisaje que no reconozco. Parecen tan felices, tan unidas. Me pregunto cuándo fue que esa conexión empezó a romperse. ¿Podría esa carta ser la respuesta? ¿Algo que ocurrió en el pasado y que nunca resolvieron? Siento un nudo en el estómago. Estoy avanzando, pero también estoy más perdida que nunca. No sé si lo que estoy buscando me acercará a la verdad o si abrirá una herida que nunca podrá cerrarse. Regreso a casa con la carta guardada en mi bolso. Durante todo el camino siento su peso como si llevara algo más que papel. Es un pedazo del pasado que no debería pertenecerme. Mi mente sigue atrapada en las preguntas que dejó el reflejo de mi tía en cada rincón de su casa. No puedo más. Necesito respuestas. Cuando llego, mi madre está en la cocina, lavando platos con ese aire concentrado que pone cuando algo la tiene preocupada. Me quedo de pie un momento, observándola, dudando si decirle algo. Pero finalmente saco la carta y la pongo sobre la mesa frente a ella. ¿Qué es esto?, pregunto, mi voz más firme de lo que esperaba. Mi madre se seca las manos con una toalla y la mira. La expresión en su rostro cambia en un segundo. Primero sorpresa, luego algo más oscuro. Cuando sus dedos tocan el sobre, parece que el aire se enfría a nuestro alrededor. Mila, esto no debiste traerlo, dice finalmente con un tono que me golpea más fuerte de lo que esperaba. No es solo enojo, hay algo más profundo, algo que no alcanzo a comprender del todo. Su mano tiembla ligeramente al tomar la carta. No la abre, solo la sostiene mientras sus ojos la recorren, como si recordara algo que preferiría olvidar. Antes de que pueda decir algo más, mi madre se da la vuelta y se encierra en su cuarto. Escucho el cerrojo girar y luego un silencio que solo se interrumpe por sus sollozos. Me acerco a la puerta, pero no me atrevo a tocar. «Mamá, ¿qué pasa?», susurro, esperando que me responda, que diga algo que me ayude a entender, pero no dice nada, solo llora. Me quedo ahí, apoyada contra la puerta, con una sensación creciente de culpa. No sé si hice bien al traer la carta. Quizá debería haberla dejado donde estaba. Todo lo que quería era ayudar a arreglar las cosas, pero siento que solo he empeorado todo. Esa noche, mientras estoy en mi habitación, no puedo evitar pensar en el miedo en los ojos de mi madre.
¿Qué puede ser tan doloroso como para desmoronarla así? ¿Y qué parte de eso tiene que ver con mi tía y conmigo? No tengo respuestas, solo más preguntas, y el peso de no saber es más aplastante que nunca. Pasaron horas antes de que la puerta del cuarto de mi madre se abriera. El sonido del pestillo me sacó de mis pensamientos, y cuando la vi aparecer, su rostro estaba marcado por las lágrimas. Tenía la carta en las manos, arrugada como si la hubiera sostenido con demasiada fuerza. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, dejando el sobre entre nosotras. «Hay cosas que deberías saber, Mila», dijo finalmente, su voz quebrada pero decidida. No podía recordar la última vez que la vi tan vulnerable. Abrió la carta lentamente, como si aún dudara de lo que estaba a punto de hacer. Luego, la deslizó hacia mí. «Léela conmigo». Mis manos temblaban mientras tomaba el papel. La letra de mi tía llenaba la página, desordenada y apurada, como si hubiera escrito todo de un tirón. A medida que leía, las palabras se volvían más pesadas. La carta hablaba de un evento que ocurrió muchos años antes, algo que cambió la relación entre mi madre y mi tía para siempre. No daba detalles exactos, pero dejaba entrever que mi tía había tomado una decisión que afectó profundamente a mi madre. Había algo sobre una pérdida, una traición, y sobre cómo mi madre nunca pudo perdonarla del todo. «Ella cree que no tenía opción», dijo mi madre, interrumpiendo mi lectura. Su voz sonaba amarga, pero también cansada. Yo pensaba que la familia significaba otra cosa. Miré a mi madre buscando respuestas, pero no parecía dispuesta a darme más información. Solo me explicó que esa experiencia dejó cicatrices profundas en ambas, heridas que, aunque invisibles, nunca dejaron de sangrar. «Lo intentamos, Mila. Intentamos seguir adelante, pero hay cosas que son demasiado grandes». El conflicto ya no era sobre las botas, ni siquiera sobre el paquete. Era algo mucho más viejo, algo que yo nunca había podido ver porque siempre había estado oculto bajo la superficie de sus peleas. Ahora entendía que cada discusión, cada comentario hiriente entre ellas, era un eco de ese pasado que ambas compartían y que yo solo podía imaginar. Mientras dejaba la carta sobre la mesa, no sabía qué sentir. Había encontrado respuestas, pero también nuevas preguntas. Mi madre me miró, con una mezcla de tristeza y alivio. «No es tu culpa, Mila, pero hay cosas que no sé si pueden arreglarse». Sus palabras eran un reflejo del peso que llevaba sobre sus hombros, un peso que ahora compartía conmigo. El aire en la casa se sentía más pesado, pero también más claro. Ya no estaba a oscuras, pero la luz que tenía frente a mí era dura, como la verdad misma. Ahora sabía que esto iba mucho más allá de lo que había imaginado, y que cualquier intento por arreglarlo significaría enfrentarse a esos fantasmas que aún rondaban entre ellas. Después de leer la carta y escuchar a mi madre, me doy cuenta de que no puedo quedarme inmóvil esperando que las cosas se arreglen solas. Mi tía y yo hemos compartido momentos que no quiero perder, incluso si ahora todo parece distante y roto. Decido escribirle. Me siento en mi habitación con un papel en blanco frente a mí y un nudo en el estómago. No sé por dónde empezar. Paso minutos mirando la hoja, buscando las palabras adecuadas. Finalmente, escribo lo primero que me viene a la mente. «Cuánto la extraño». Le explico que nunca quise lastimarla, que todo lo que pasó fue algo que no pude controlar, pero que aún me duele estar tan lejos de ella emocionalmente. Le digo que entiendo que ella y mi madre tienen una historia complicada, algo que yo nunca podré comprender del todo, pero que eso no cambia lo que significa para mí. Incluyo una disculpa. No estoy segura de si realmente tengo la culpa, pero no me importa. Si disculparme puede ser el primer paso para sanar esta brecha, lo haré. A medida que avanzo en la carta, las palabras fluyen con más facilidad. Me abro como nunca antes lo había hecho. Le digo que la quiero, que la necesito en mi vida y que espero que podamos encontrar una manera de reconciliarnos. Cuando termino, mi madre entra en mi habitación. Le enseño la carta, sin decir nada.
Ella la lee en silencio, su rostro sin expresar mucho, pero sus ojos parecen brillar con una mezcla de emociones. Al terminar, la coloca sobre mi escritorio y suspira profundamente. «Es una buena carta, Mila», dice al final, y después de un momento de silencio añade, «Firmaré también». No esperaba eso. Mi madre siempre ha sido terca cuando se trata de mi tía, pero al parecer esta carta la ha tocado de alguna manera. Juntas firmamos al pie del papel, como un gesto de unidad, aunque ambas sabemos que esto no garantiza nada. Doblo la carta cuidadosamente, la guardo en un sobre y escribo el nombre de mi tía. Mientras hago esto, siento una mezcla de esperanza y miedo. No sé cómo reaccionará, ni siquiera si la leerá, pero al menos he dado un paso, y eso ya es algo.